El laboratorio de sueño de la doctora Valentina Cruz olía a isopropanol y a miedo contenido. No era un miedo abstracto, sino uno que respiraba, que se filtraba por las rendijas de las puertas blindadas. Valentina lo sabía, porque ella misma lo cargaba en los huesos. Hacía 9 meses que no dormía más de 2 horas seguidas, no por insomnio común, sino porque cada vez que cerraba los ojos, ellos la esperaban. Los llamaba parásitos oníricos, seres sin forma que habitaban la interfaz entre el tálamo y la corteza prefrontal. No eran demonios ni fantasmas, sino algo peor, memes biológicos, patrones de interferencia autoconscientes dentro del ecosistema neuronal del sueño REM. Sus colegas del Instituto de Neurología Cognitiva de Barcelona le diagnosticaron síndrome de hipersugestibilidad parasomniacal, en una forma elegante de decir que estaba loca. Pero Valentina tenía pruebas, no para publicarlas en The Lancet, sino en el espejo empañado de su baño, donde a veces veía sombras moverse después de que ella ya se hubiera detenido. La primera infección documentada fue el paciente 004 Nun, ingeniero aeronáutico de 42 años, sin antecedentes psiquiátricos. Lo encontraron caminando descalzo sobre la vía del tren de Sants, con los ojos abiertos, pero ausente. En las grabaciones, se le veía sonreír. Mientras el convoy se acercaba, lo salvaron por segundos. Valentina analizó sus mapas cerebrales y halló una anomalía jamás vista, una oscilación teta de 6.2 Hz que no correspondía a ninguna fase conocida del sueño. Esa frecuencia no provenía del cerebro del paciente, sino de algo que se había instalado en él, como un hongo que devora un árbol desde la médula. 2 semanas después, el paciente 004 se ahorcó con una sábana en el hospital. En la autopsia, su tejido hipocampal mostraba microlesiones en espiral, patrones fractales, como si algo hubiera estado escribiendo mensajes en su carne antes de matarlo. El punto de inflexión llegó con la paciente 021, en una niña de 9 años, llamada Luna. Luna dibujaba lo que veía en sus pesadillas en figuras alargadas, sin rostro, con bocas horizontales, llenas de dientes en espiral. Me cuentan secretos, dijo, secretos que no entiendo, pero cuando me los cuentan, me duele la cabeza y quiero caminar hacia la ventana. Esa noche, Valentina soñó con los parásitos por primera vez, como anfitriona. Soñó que estaba en una versión infinitamente larga de su laboratorio, con pasillos deformados como intestinos. Las luces parpadeaban a 6.2 Hz. En el fondo, algo respiraba sin forma, pero con intención. Valentina intentó gritar, pero de su boca salieron palabras en un idioma que nunca había aprendido, una lengua que sonaba vidrio, rompiéndose al revés. Despertó con las sábanas empapadas y las uñas incrustadas en las palmas. En el espejo, vio una sombra moverse detrás de ella, aunque estaba sola. Entendió que ya no era la doctora Ann, era el huésped. El dispositivo se llamaba Eclipse. Valentina lo había diseñado en sus peores noches de insomnio. Un casco de resonancia magnética modificado capaz de inducir un sueño lúcido forzado con interfaz neuronal bidireccional. Podía meter la conciencia de una persona dentro del sueño de otra. La noche que decidió usarlo en sí misma, dejó instrucciones a su única asistente. Irene, si no vuelvo en 90 minutos, desconecta todo. Irene, de 23 años, creía más en fantasmas que en neuroquímica, pero asintió. Valentina se recostó, se colocó el casco y cerró los ojos. El mundo se desintegró. Un segundo estaba en el laboratorio y al siguiente dentro de un sueño ajeno. El aire olía a ozono y leche podrida. El cielo tenía un color violeta que zumbaba. Reconoció Barcelona, pero no la real. Era una ciudad construida con recuerdos enfermos. Las ramblas eran arterias pulsantes. La Sagrada Familia tenía agujas dobladas como dedos quebrados, y en lugar de gente, había siluetas estáticas como maniquí, es de cera. A los 5 minutos, encontró el primer nido.
Un cine abandonado del Raval. Las butacas estaban llenas de durmientes, ecos de los pacientes que había perdido. El paciente 004 estaba allí, con una sonrisa que le llegaba hasta las orejas y un hilo plateado saliendo de su boca hacia el techo. No los mires directamente, susurró una voz en Valentina. Giró. ¿Era Luna? Sentada en una butaca de terciopelo rojo con su pijama de unicornios. Pero sus ojos eran 2 pozos negros. Ellos no me dejan soñar sola, dijo la niña. Me obligan a soñar sus sueños. Señaló el techo. Allí, pegados al revés como murciélagos colosales, había 3 parásitos a madejas de luz negra, torsiones de espacio-tiempo neuronal, cada uno del tamaño de un perro. No tenían ojos ni extremidades, solo una grieta horizontal que se abría y cerraba en frecuencia hipnótica, de la que salía la sensación de una idea errónea. Te están mirando, dijo Luna. Uno de los parásitos se desprendió y aterrizó frente a Valentina. La grieta se abrió. No había dientes, sino un vacío que la reconocía y le decía sin palabras: tú también eres nuestra. Valentina quiso activar el retorno, pero Eclipse la había desconectado del mundo real. Para matarlos, dijo Luna con calma aterradora, tienes que dejar que entren en ti, solo desde dentro. Eso es una locura, susurró Valentina. La niña sonrió con los dientes manchados de negro. Bienvenida al manicomio. El parásito saltó. No hubo dolor, sino una disolución. Valentina sintió su identidad despegarse de su carne. Vio sus recuerdos siendo leídos y saboreados. El primer beso, la muerte de su madre, la soledad a los 7 años, en un parque de Valencia. El parásito los comía y los convertía en pesadillas con patas para infectar a otros. Pero Valentina había planeado esto. En su mano izquierda sostenía un constructo mental ensayado 1000 veces. Un virus inverso, un fragmento de sueño vacío, sin miedo ni memoria, que al ser consumido actuaría como un agujero negro, lógico. Cuando el parásito tragó el último recuerdo, también tragó el virus. El ser de luz negra convulsionó. Su grieta se expandió en un círculo perfecto. Emitió un chillido visible que llenó el aire de fracturas geométricas e implosionó hasta convertirse en nada. Valentina cayó de rodillas. Su mente estaba vacía, pero limpia. Uno menos, dijo Luna, pero faltan miles. Y ahora, ellos saben que sabes cómo matarlos. Te cazarán cada noche. Valentina miró al techón. Los otros 2 parásitos habían huido, pero algo peor la observaba desde la pantalla gigante del cine en un sombra con forma de mano que comenzaba a cerrarse. Valentina despertó en el laboratorio. Irene estaba pálida. Han pasado 20 minutos. Tu corazón se detuvo 3 veces. Valentina se incorporó. Algo había cambiado. No solo la ausencia de un parásito, sino la certeza de que ya no estaba sola dentro de su propia cabeza. Algo más habitaba los rincones oscuros de su sueño, algo que la había estado observando desde antes de nacer. Pasó 3 días sin dormir, repasando los datos de 47 infectados. Todos habían participado en un estudio de sueño de una farmacéutica llamada Somnix, que prometía pesadillas controladas como terapia para el trauma. Valentina encontró los archivos de un experimento llamado Proyecto Erebos. Los parásitos no eran entes sobrenaturales. Eran un arma biológica diseñada. Alguien había sembrado miedo autoconsciente en el cerebro humano. Esa noche decidió volver a usar Eclipse, pero no sola. Necesitaba a Luna. La niña estaba sedada y atada en el hospital tras intentar saltar por una ventana. Valentina la liberó, le inyectó un sedante inverso y la conectó a un segundo casco. 2 cuerpos, 2 mentes, una misión. Vas a tener miedo, dijo Valentina a Luna. Abrió sus ojos negros. Ellos también tienen miedo de ti. Por eso, vinieron, cerraron los ojos. El descenso fue más rápido. No aterrizaron en Barcelona, sino en un lugar sin geometría, en una biblioteca infinita, donde cada libro era un sueño humano, y cada sueño era leído por algo. Luna era ahora una luz pequeña y fría. Aquí es donde nacen, dijo, en el espacio entre los sueños, en el silencio, cuando dejas de soñar,
y aún no has despertado. Valentina entendió la verdad. Los parásitos no eran invasores, sino desechos de la conciencia humana. Cada pesadilla olvidada se solidificaba en un ser diminuto. Con el tiempo, aprendieron a unirse, a crecer, a desear volver a casa para ser recordados. En el centro de la biblioteca había un trono hecho de huesos de sueños, fragmentos de terrores antiguos. En el trono no había nadie, sino una ausencia con forma de persona. El primero, susurró Luna, la primera pesadilla que un humano tuvo y no pudo olvidar. 10.000 años han estado hambriento. El vacío se movió, replegando el espacio a su alrededor. Alcanzó a Valentina en un parpadeo y habló sin boca, con una temperatura de frío que quema. Tú también nos creaste. Cada noche que tuviste miedo de la oscuridad, cada pequeño terror que enterraste, somos lo que no quisiste ver. Valentina supo que su virus inverso no funcionaría contra esto. Esto no era un parásito externo, sino su propia sombra. Luna se interpuso. No la toques. Ella es la única que puede recordarnos a todos. Si la matas, nunca volveremos a ser reales. El vacío titubeó. Valentina vio la oportunidad. No podía matarlos, pero podía darles lo que querían. Podía recordarlos todos, cada pesadilla olvidada, cada terror infantil, cada miedo irracional. Podía absorberlos en su conciencia. Abrió los brazos Bennett. Entrad en mí no para devorarme, sino para que os lleve al despertar en el vacío. La miró. La biblioteca entera contuvo el aliento, y uno a uno, los parásitos fluyeron hacia Valentina, como ríos al mar. Miles, millones de fragmentos de miedo, dolores de infancia, pánicos nocturnos, terror a la muerte, a la soledad, al abandono. Todo entró en ella y se quedó. Su mente se expandió hasta casi romperse. Cuando el último parásito cruzó el umbral, el vacío en el trono suspiró y se disolvió como niebla. Valentina abrió los ojos en el laboratorio. Luna lloraba en silencio, pero sonreía. Irene las miraba boquiabierta. 8 horas. Creímos que no volveríais. Valentina se incorporó. Ya no sentía miedo, no porque los parásitos hubieran desaparecido, sino porque estaban dentro de ella, dóciles, dormidos, en paz. Los había llevado al despertar. Pero esa noche, cuando por fin cerró los ojos sin terror, soñó con una ciudad enorme donde millones de personas caminaban sin rumbo, con los ojos vacíos, esperando algo. Entendió el precio. No había matado a los parásitos, los había absorbido, y al hacerlo, había abierto una puerta en su mente. Ahora no solo podía ver los sueños de los demás, podía sembrarlos. Podía entrar en cualquier cabeza dormida y dejar un poco de sí misma allí, un poco de los parásitos que ahora vivían dentro de ella. Despertó con una certeza helada. No era la salvadora, sino el nuevo huésped definitivo, el útero de una nueva especie. Los parásitos no querían matar a la humanidad, solo nacer de nuevo. Y ella, sin saberlo, acababa de ofrecerse como madre. En la mesa de noche, el dibujo de Luna mostraba una figura con los brazos abiertos y debajo una frase temblorosa. La doctora, que abrazó la oscuridad. Ahora la oscuridad la abraza a ella. Valentina guardó el dibujo y encendió su computadora. Comenzó a escribir un nuevo protocolo, no para eliminar los parásitos, sino para controlarlos, usarlos, convertirlos en algo que la humanidad pudiera gobernar. Sabía que eso le haría un monstruo ante el mundo, pero a veces la única forma de vencer a los monstruos es convertirse en el más grande de todos. Afuera, la noche seguía su curso. Millones de personas dormían. Por primera vez en 10.000 años, no había nada hambriento, acechando en la oscuridad, entre los sueños. Porque ahora el hambre tenía un nombre: Valentina Cruz, la madre de las pesadillas, la mujer que durmió para que los demás pudieran despertar. Pero al hacerlo, selló su destino en caminar para siempre en la frontera, entre el sueño y la vigilia, cargando los terrores de toda la humanidad sobre sus hombros, y sonriendo, porque al final el miedo más profundo no es el que viene de fuera, sino el que aceptamos como propio. Valentina ya no le temía a nada, excepto
a despertar.